Con este video vamos a resolver algunos ejercicios de gases. Este va a ser el primero de alguno de ellos y vamos a, en este caso, repasar los conceptos de presión parcial, presión total, fracción molar y ecuación general de los gases. El ejercicio dice lo siguiente. El recipiente conectado a un manómetro contiene 0,20 gramos de dihidrógeno. Y vamos a ir marcando cuáles son nuestros datos. 0,20 gramos de dihidrógeno gaseoso y una cierta masa de dioxígeno que desconozco. El volumen del recipiente es 7,26 litros, la temperatura 27 grados Celsius y la presión atmosférica 760 torr. Por lo tanto, puedo poner esos datos. Tengo la masa de dihidrógeno. Mis datos son la masa de dihidrógeno, 0,20 gramos. Tengo el volumen de la mezcla gaseosa, es decir, el recipiente, este recipiente, todo esto tiene 7,26 litros. Sé que la temperatura es 27 grados Celsius y ya la voy a transformar en Kelvin porque para las leyes de los gases necesitamos trabajarlo en Kelvin porque se cumplen solamente, la proporcionalidad se cumple solamente si la escala es absoluta. Y sé que la presión atmosférica, la presión total, es de 760 torr o milímetros de mercurio. ¿Qué es estos 760? Es la presión que ejerce la atmósfera aquí. Ahí son 760 torr o 760 milímetros de mercurio. Bien, otra cosa que no tengo como dato en la letra del ejercicio, pero siempre la voy a poder calcular, es la masa molar de las sustancias involucradas, que en este caso son dihidrógeno, y la masa molar del dihidrógeno es 1, que es la masa atómica del hidrógeno por 2, así que son 2 gramos por mol. Y también sé la masa molar del dioxígeno, que es la masa atómica del oxígeno por 2, 16 por 2, 32 gramos por mol. Me dice que tengo un manómetro y que la presión afuera son 760 milímetros de mercurio. Yo veo que en este sistema la diferencia de altura entre la parte del mercurio exterior e interior son 12 centímetros, es decir, 120 milímetros de mercurio porque esta sustancia es mercurio. También sé que la presión de la mezcla de gases, esta presión de la mezcla, es mayor a la presión de la atmósfera porque me está empujando el mercurio hacia arriba. ¿Cuánto mayor? 120 milímetros de mercurio. Por lo tanto, puedo decir que la presión de la mezcla de gases va a ser 760 milímetros de mercurio, que es la presión exterior, la atmosférica, más 120 milímetros de mercurio, que es la presión, la diferencia de las presiones. Por lo tanto, la presión aquí adentro, la presión que ejercen el dihidrógeno y el dioxígeno, son 880 milímetros de mercurio u 880 torr. ¿Qué sé ahora? ¿Cuál es mi presión de la mezcla? ¿Qué otra cosa sé por la ley de Dalton de las presiones parciales? Que la presión de la mezcla va a ser igual a la presión parcial que ejerce el dihidrógeno más la presión parcial que ejerce el dioxígeno. Y también sé, por la ecuación general de los gases, que la presión total de la mezcla es igual a la cantidad química total por la constante de los gases por la temperatura absoluta sobre el volumen de la mezcla. Todos estos son los datos que conozco. Por lo tanto, con estos datos para calcular la masa de oxígeno, primero debería saber
cuál es la cantidad química total que tengo en ese recipiente, es decir, cuántos moles de dioxígeno y de dihidrógeno tengo en ese recipiente. Por lo tanto, voy a sustituir en esta ecuación los datos que tengo y despejar la cantidad química de los dos gases involucrados. Entonces, la cantidad química total, que sería la cantidad química de dihidrógeno y dioxígeno, es igual a la presión de la mezcla, P total, por el volumen de la mezcla, dividido la constante de los gases por la temperatura de la mezcla. Y sustituyo. Presión de la mezcla, 880 milímetros de mercurio. Volumen de la mezcla, 7,26 litros. Constante de los gases para esta unidad de presión es 62,36 milímetro de mercurio sobre mol Kelvin por la temperatura absoluta, que son 300 Kelvin. Esta cuenta, esta multiplicación y posterior división da 0,34 y para saber qué unidad cancelo las que están repetidas en numerador y denominador. Kelvin con Kelvin se cancelan, milímetro de mercurio con milímetro de mercurio, litro con litro y me queda mol. Así que en total en mi mezcla tengo 0,34 moles y esos 0,34 moles es la suma de los moles de dihidrógeno y de dioxígeno. ¿Cómo tengo la masa de dihidrógeno y su masa molar como datos? Puedo calcular de estos 0,34 moles cuántos corresponden al dihidrógeno. Y sé que la cantidad química de dihidrógeno va a ser igual a la masa de dihidrógeno sobre su masa molar, que va a ser 0,20 gramos dividido 2 gramos por mol. Por lo tanto, sé que tengo 0,1 mol de dihidrógeno. Y ahora, entre estos dos datos, voy a calcular la cantidad química de dioxígeno, porque va a ser la cantidad total menos los que corresponden al dihidrógeno. Entonces serán 0,34 menos 0,1 moles. Así que la cantidad química de dioxígeno es 0,24 moles. Pero el ejercicio me pide la masa. Así que con la masa molar, que también la tenía calculada previamente del dioxígeno, con esa masa puedo calcular cuántos gramos de dioxígeno tengo en la muestra. Y voy a plantear lo siguiente. La masa de dioxígeno va a ser la cantidad química por la masa molar, 32 gramos por mol. Así que la masa de dioxígeno va a ser igual a 7,73 gramos. De esta manera entonces ya calculamos o determinamos la parte A. Me quedaría determinar la presión parcial de cada gas en la mezcla, que ahí tendríamos que ir más a lo que plantea la ley de Dalton. Sabemos que la presión parcial de un gas, que en este caso vamos a poner dihidrógeno, se puede determinar como la presión de la mezcla total por la cantidad química de dihidrógeno dividido la cantidad química total, y recordemos que este factor, esto, se conoce como fracción molar, en este caso del gas dihidrógeno. Tengo todos estos datos, así que solamente me queda sustituir. Y la presión del dihidrógeno
va a ser igual a la presión total, que ya sabíamos que es 880 milímetros de mercurio. Así que va a ser 880 milímetros de mercurio por la cantidad química de hidrógeno, que la calculamos acá, 0,1 mol. 0,1 mol de hidrógeno sobre la cantidad química total, que también les muestro, ya la calculamos, es 0,34, dividido 0,34 moles. Esto nos da 259 milímetros de mercurio. De igual manera, calculamos la presión parcial del dioxígeno como 880 milímetros de mercurio, que es la presión total, por la cantidad química de dioxígeno, que son 0,24 moles de dioxígeno, dividido la cantidad química total, 0,34 moles. Y esto nos da 621 milímetros de mercurio. Y en este caso aplicamos ecuación general de los gases y aplicamos ley de Dalton.